En 1920 nació el movimiento comunista. Yo creo que es el momento del renacimiento de las ideas que hemos defendido históricamente los comunistas. 1920 fue un momento de crisis económica, bélica, se derrumbaron todas las especulaciones sobre la paz de la guerra, y el movimiento socialista de aquel momento se comprometió en la guerra, votando los presupuestos de guerra. Es el momento ahora, en una nueva crisis, del relanzamiento de las ideas que hemos intentado representar siempre. A veces con dificultades, pero las hemos representado. Y vamos a tener que reiterar muchas veces muchos de los discursos que habéis oído hoy en esta tribuna. Vamos a tener que reiterar. Y a lo mejor nos haremos cansinos incluso, pero se debe volver a reiterar, porque se deben encontrar de nuevo conceptos, palabras y acciones que hemos perdido en un largo periodo, y muy especialmente en el último periodo. Tenemos que volver a esto. Mira, yo estoy harto de la fraseología política actual y de la corrupción del lenguaje. Fraseología política aburrida, gastada, inútil. Una compañera periodista me decía antes de entrar que hay una corrupción total del lenguaje, que antes era desacumulación, ahora es crisis, que antes era una cosa y ahora es otra. Corrupción total del lenguaje. El capitalismo no va a retroceder, con fraseología, con muchos discursos y mucha retórica. No va a retroceder, si no es con resistencia, en primer lugar resistencia frente a ello, defendiendo palmo a palmo todas las conquistas históricas del movimiento obrero, salarios, pensiones, servicios sociales públicos, etc. Palmo a palmo, defendiendo esto, pero al mismo tiempo, además de esta resistencia, proponiendo alternativas al conjunto de la sociedad para que superen el capitalismo. No voy a extenderme más con esto. No podemos aceptar los valores, los principios y la forma de actuación del capitalismo, y mucho menos en un momento que se está demostrando el fracaso total y absoluto de este capitalismo. Lo cual no quiere decir que vayan a perder en este momento esta batalla. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza para comunicar a la gente, para engañar a la gente, para alienar a la gente. Tienen mucha fuerza económica, institucional, y si es necesario, militar, cuando fallan todas las demás. Además de todos los métodos que ya se han denunciado aquí como métodos fascistas de actuación, liquidando las leyes que hay en el mundo, incluso las leyes que hay en el mundo. Hay 5 cubanos antiterroristas presos en las cárceles de los Estados Unidos, burlándose la propia jurisdicción norteamericana, burlándose sus propias leyes, cuando los propios jueces de los Estados Unidos decían de que los juicios a los que habían sometido a estos 5 camaradas cubanos eran un fraude jurídico total y absoluto en las leyes internacionales y en las leyes de los propios Estados Unidos de América. Y luego, además de las alternativas al capitalismo, acciones. Si no hay acción, no hay nada. Las ideas están muy bien, excelentes, pero podemos crear finalmente un club de ideas si no somos capaces de trasladar estas ideas a la organización de la sociedad y en acciones que la sociedad se movilice. Que sea posible ver cómo se avanza en cosas concretas, a lo mejor pequeñas, pero que van creando una nueva dinámica, una nueva situación. Es decir, en definitiva, contra su hegemonía debemos plantear una contrahegemonía nuestra, frente a la alienación que plantea. Ellos corrompen todo lo que tocan, y más, todo lo que tocan. Ahora, últimamente, viene lo de la energía, viene lo de los alimentos, pero fijaros, es que no se esconden de nada, no se esconden de nada.
Coger las páginas de cualquier periódico, las páginas económicas de cualquier periódico o los periódicos económicos. Resulta que ahora la bolsa pues ha fallado un poco y ha habido un derrumbe de todo el sistema de viviendas, inmobiliario, etcétera, etcétera. Pues inmediatamente, ¿sabéis dónde invierten ahora? Ya, inmediato. En el petróleo y en los alimentos. Para las ganancias más inmediatas. A lo mejor dentro de 6 meses cambian, porque ya no hay ganancias inmediatas y cuantiosas. Pero inmediatamente cambian. Y dentro de este aumento de los precios del petróleo y de los precios de los alimentos también hay una parte, no toda, no toda, pero también hay una parte de la especulación y de la corrupción que el sistema somete al sistema económico y el sistema político del neoliberalismo se somete al conjunto del sistema económico y político mundial. Entierran ya a Marx y a Keynes. Marx ya hace tiempo que lo intentan enterrar, que no enterrar, que está enterrado, que está muerto, que los partidos comunistas no sirven ya para nada, pero hasta Keynes le sobra. Y a la socialdemocracia moderadita ya le sobra, porque Keynes era simplemente un elemento del sistema capitalista, pero la parte más social, la parte más avanzada de este sistema, pero también le sobra esto, la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia actual no defiende los postulados, las políticas de Keynes, no, defiende el social liberalismo, es decir, aceptado total y absolutamente los valores del neoliberalismo, los valores del capitalismo actual, que es lo que es. Debemos reconstruir el discurso moral del cambio y la voluntad política. Discurso moral del cambio. Discurso moral, y lo repito, aunque parezca poesía, discurso moral del cambio. Convicción, creernos lo que somos y por qué somos. Creernos nuestro discurso. Discurso moral del cambio. Es posible en este mundo la fraternidad entre pueblos y la fraternidad humana. Es posible construir otro tipo de sociedad. Si no nos creemos que es posible construir otro tipo de sociedad, estamos derrotados. Por tanto, reconstruir el discurso moral. Y al mismo tiempo, con el discurso moral no sería suficiente. Reconstruir la voluntad política de cambio. Voluntad política de cambio. No es el momento de ir alargando los plazos, ya veremos dentro de un siglo, o dentro de 20 años, o de 2 décadas. No es el momento de eso. Es el momento de defender la democracia fuerte, sin complejos ni claudicaciones, y el socialismo. Los problemas actuales del mundo afectan al conjunto de la humanidad. Solo pueden haber alternativas y soluciones de carácter socialista. De carácter socialista. ¿Cuánto de socialismo? No lo sé. Será que seamos capaces de construir entre todos nosotros. Entre la izquierda que no abdica, que no claudica de sus ideas y de sus acciones. Y entre toda la gente que considera que es necesario un cambio en el mundo. Pero es necesario, repito, discurso moral de cambio y voluntad política. Sin voluntarismos ni claudicaciones, tampoco voluntarismos. Tampoco pensar, como hemos pensado en algunos momentos en el movimiento comunista de la izquierda, que todo era mucho más fácil, que ya teníamos al capitalismo arrinconado. No. El capitalismo lo que no tiene es alternativas y soluciones a los graves problemas de la sociedad, pero no está arrinconado. De momento, quienes estamos arrinconados somos nosotros. De momento. Si lo creamos otra cosa, si no somos capaces de crear otro discurso, otra práctica y otra iniciativa. Dar sentido moral y político, con todo lo que he dicho, a la lucha de clases. Dar sentido moral y político a la lucha de clases. Continúa existiendo. Continúa existiendo la lucha de clases. Exactamente igual que antes. Han cambiado las formas, pero exactamente igual que antes. La explotación, la opresión. A unos pueblos más que a otros, a unas personas más que a otras. Y es necesario, lo que decían los compañeros investiendo en esto, el programa político. Y no te puedes vestir de lagarterana. Vestirse de lagarterana en Italia y en España ha representado la práctica desaparición de la izquierda de las grandes instituciones nacionales. No podemos vestirnos de lagarteranas. Debemos ser lo que somos y explicar lo que somos y decírselo a la gente con...